religioso, esa imagen celestial que vemos entre nubes, o un contenido de salud, en el caso de la Cruz Roja. Incluso la ubicación y la forma de ese símbolo nos da pistas de qué cultura utiliza ese símbolo o en qué sentido lo usa, en este caso en un sentido funerario. Profundicemos un poco más en cada uno de estos razonamientos. En cuanto al razonamiento lógico, podemos referirnos a cualquiera de los 5 métodos de aprendizaje de la lectoescritura que ya conocemos. El alfabético, según el cual se enseña primero cada letra para luego combinarlas. El fonético, que se centra especialmente en los sonidos más que en el nombre de las letras. El silábico, que ya me junta las letras en sílabas para facilitar su pronunciación. El global, que consiste en el mismo proceso de la enseñanza del habla, es decir, reconocer palabras y frases respecto a la memoria visual, a un referente visual. Es decir, el niño sabe que siempre que vea a la señora con el bebé va a ser una mamá. O el ecléctico, que es la combinación de todas las anteriores, es decir, ordenar las letras en sílabas que tienen sonidos para formar palabras y frases asociadas a un referente visual. Sin importar cuál sea el método de enseñanza de la lectura y la escritura inicial que se aplique, es parte del pensamiento lógico, porque es de esa manera, sabemos que la M siempre va a sonar la M con la A va a ser mamá. Entonces son cosas que no se prestan realmente a discusiones, a reflexiones, sino que son así, son como son. Entonces son parte del razonamiento lógico sin importar cuál de esos 5 métodos se estén aplicando. Más adelante, cuando el estudiante ya ha aprendido este proceso de lectura, entonces comenzamos a profundizar en otras competencias lingüísticas, como la sintaxis, la ortografía, la gramática, que en últimas van a permitir darle cohesión y coherencia a esos textos que se leen o que se escriben. Cohesión entendida como la interconexión y organización de las ideas con una lógica que las hace entendibles, y la coherencia, que tiene que ver con cómo cada parte del texto se relaciona con esa idea central. Entonces, todo esto hace parte del razonamiento lógico en la lectura y la escritura, porque en últimas incide en la capacidad de darle un significado a ese texto que se está leyendo o escribiendo. Pasando entonces a la parte analógica, veíamos que esta se trata ya no de diferenciar, sino de establecer relaciones entre elementos lingüísticos. Entonces, esta parte del razonamiento es la que nos permite, por ejemplo, asociar colores o gestos a una expresión, a un estado de ánimo, a una emoción, como es la ira en este caso, al punto que podamos decir, estaba colorado de la ira. Pero acá la cosa ya no es tan clara, tan concreta, tan cerrada, tan verídica, porque puede que la persona se pusiera colorada porque estaba cansada de hacer ejercicio, porque le dio vergüenza, pero no necesariamente porque estaba iracunda. Entonces, aquí en esta parte del razonamiento ya empiezan a jugar elementos supralingüísticos, como los que vemos ahí. Ya tenemos que entrar a evaluar en ese texto cuál es el discurso, de qué modo se expresa, cuál es el propósito comunicativo e incluso desde cuál punto de vista se está enunciando. Y ojo que punto de vista no es lo mismo que perspectiva, ¿no? Punto de vista nos referimos al punto de vista lógico, psicológico, temporal, espacial, ideológico, etc. Entonces, mientras el razonamiento lógico nos llevaba a establecer el significado del texto, el razonamiento analógico nos lleva a establecer su sentido. Y por esto es que cada lectura es individual, porque cada persona construye sentido a partir de sus conocimientos, sus experiencias, sus vivencias, sus emociones propias. Incluso cuando leemos, yo sé que a todos nos ha pasado, un libro, después de unos meses o después de unos años, le damos un sentido, puede que muy diferente al que le habíamos dado en ese primer momento de lectura, porque ya inciden
otro tipo de aspectos supralingüísticos que me llevan más allá de la simple significación. ¿Ya tenemos respuestas, Arturo? Claro que sí, Nata. El chat se normalizó. Les agradecemos a todos por participar. Tenemos muchas intervenciones, incluso desde la primera pregunta que tú hiciste, Nata. Sí. Entonces, tenemos varias aquí intervenciones. Sandra Torres nos dice, leer es la habilidad de interpretar, comprender y reconocer los mundos de otros. Escribir es la habilidad de plasmar a través del texto escrito ideas que pueden observar en los tipos textuales. Entonces tenemos ya intervenciones, ya afortunadamente se normalizó el chat y también pueden levantar la mano si quieren, con mucho gusto los escuchamos y también los vemos. Claro que sí, Nata. Listo, demos un momento entonces para que a dos personas oralmente respondan esas preguntas también. ¿Qué es leer y qué es escribir? Claro que sí, seguimos acá con algunas otras intervenciones por medio del chat. Entonces nos dicen, Gloria Valencia dice, leer es interpretar y decodificar todo un mundo de pensamientos, y escribir es un acto más complejo porque no se escribe para uno, se escribe para un lector. Muy bien. Entonces tenemos varias intervenciones. Acá aparece ya una intervención. Bienvenida, Gianni Betsey. Es un gusto tenerte. Si podemos escucharte y verte, con mucho gusto, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, respondiendo a las preguntas que tenemos aquí, considero que pues leer y escribir son dos procesos de pensamiento, los cuales nos permiten como llegar a un mundo del conocimiento, ¿sí? A través del código alfabético. Entonces, digamos que a partir de estas dos habilidades de pensamiento es que nos adentramos a todo el conocimiento y construimos además conocimiento. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Tenemos otra intervención en el chat, claro, Nata. Entonces lo que estábamos viendo, ¿no? De proceso cognitivo y pensamiento. ¿Me decías de otra intervención por el chat? Claro que sí, Marlene Urrutia nos dice, escritura, presentación gráfica que representa ideas, palabras, etcétera. Entonces, Nata, afortunadamente ya la gente comenzó a interactuar con nosotros. Les agradecemos a mucho su intervención y vamos a estarlo leyendo. ¿Listo, Nata? Con mucho gusto. Listo. Gracias, Arturo. Entonces, así las cosas, mientras el razonamiento lógico tiene que ver con el significado de lo que se lee y se escribe, el razonamiento analógico tiene que ver más con el sentido. Por eso, cuando vamos desde el razonamiento lógico, es que llevamos al estudiante a que se haga preguntas muy básicas, muy sencillas y que son como son, que son sobre el qué y el cómo de ese texto. Mientras que cuando establecemos una relación con el texto desde la parte analógica, desde la parte de construcción de sentido, forzamos al estudiante a que se pregunte ya por otras cosas como el por qué y el para qué de ese texto. Entonces acá vuelvo y los invito a participar. ¿Qué características creen que debe tener un profesor y un estudiante que se enfoca en abordar los textos exclusivamente de manera lógica? Recuerden levantar la manito o escribir por el chat. Claro que sí. En este momento tenemos una intervención en el chat mientras responden aquella acotación que dices, Natalia. Cintia Prieto dice, son dos procesos que van ligados, ya que en el mismo la comprensión del mundo, de que la realidad, codificadas en la palabra y el sentido, que lo damos a lo que observamos. Bien, sí. Tenemos a John Jairo Henao. Agradecemos su intervención, John Jairo. Sigue, bienvenido, te escuchamos. Bueno, ahí estamos. Lo que pasa es que no le escuché bien la pregunta de pronto por la señal de internet, pero no sé si tiene que ver con la forma como los profesores y los estudiantes debemos trabajar ambos pensamientos. Sí, ¿qué características deberían tener entonces esos profesor y estudiante? Bueno, en cuanto al profesor, pues debe entender que hay estudiantes que son muy lógicos, es decir, están apenas en ese nivel literal, entonces tiene que llevarlos a que hagan ejercicios más allá de la simple literalidad
realidad, más allá del aspecto explícito para ir a lo implícito, que estamos relacionando allí lo inferencial y crítico intertextual. Entonces, sí pienso que el docente en este caso de lo lógico tiene que llevar al estudiante, motivarlo a que genere otras respuestas, y también algo que debe tener el docente es elaborar muy bien el tipo de preguntas, porque si nosotros queremos, si nosotros queremos estudiantes propositivos, estudiantes que no solamente se queden en lo lógico, que es importante, sino lo analógico, que ya es la parte expresiva, la parte interpretativa, pues tenemos que también diseñar preguntas que tengan un sentido de acuerdo al propósito que tengamos. Bien, John. ¿Y el estudiante cómo debe ser? Bueno, en este caso el estudiante, tanto en lo lógico como al analógico, el estudiante debe tener un comportamiento autónomo. Es decir, teniendo en cuenta, por supuesto, las indicaciones del docente en las actividades, pero también tiene que proponer, debe en sus respuestas crear otras. A veces los docentes vemos que hay estudiantes que se quedan en lo básico, en lo que uno les pide, y eso está bien, porque ahí está funcionando lo lógico. Pero cuando ya el estudiante da más, va más allá, da ese valor agregado a las respuestas, ahí estamos observando que el estudiante quiere y desea avanzar. Inclusive, la meta de todo profe es que el estudiante sea más aventajado que uno. Ese es el propósito, ¿no?, de la educación. Entonces, sí, el estudiante, en últimas, debe ser un estudiante propositivo, un estudiante que tenga en cuenta la lógica, por supuesto, pero también hay que llevarlo, o debe ir en busca de un aprendizaje más significativo y más propositivo. Perfecto, John Jairo, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención, claro, gracias, John Jairo. Claro que sí, Natalia. Los materiales y los métodos para el aprendizaje de la lectura y la escritura estaban fundamentados exclusivamente en el razonamiento lógico. Yo quisiera aportar algo, qué pena, discúlpame. Diana Cero, del Colegio Lausana. Bienvenida, Diana, claro que sí, sí. Gracias. En los procesos cognitivos, para mí, los dos hemisferios trabajan igual, unidos. La parte izquierda, que es la lógica, y la parte derecha, que es la imaginación. En la parte de la escritura, los dos son unidos a través como de un puentecito, de una escalera. ¿Por qué? Porque el estudiante con la parte derecha ve la imagen de la letra, pero la que le da la respuesta del sonido, y del sonido no, sino de identificarla, es el hemisferio izquierdo, que es el lógico. Entonces, los dos están trabajando conjuntamente. ¿Cómo se le puede desarrollar eso al estudiante? Al estudiante se le puede desarrollar los procesos cognitivos a través de varias actividades inferenciales, donde el estudiante tiene que encontrar pistas, encontrar una idea dentro de otra idea, para que tenga una mejor comprensión y una mejor identificación. Entonces, mi conclusión es esa, que los dos van unidos, tanto el imaginario como el lógico. Porque cuando usted le está enseñando al estudiante, digamos en preescolar, la palabra elefante, para que él sepa identificar qué es el elefante, primero tiene que haber visto una imagen de cómo es un elefante, para que él pueda identificar que ahí dice elefante. Entonces, eso lo haría la parte lógica. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la intervención. Les comentaba que antiguamente los materiales y la forma de enseñanza de la lectura estaban enfocados exclusivamente en la parte lógica. El profesor era el sujeto activo del proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que el estudiante simplemente era un sujeto pasivo. Lo que estaba escrito en esos materiales y lo que el maestro decía era, mejor dicho, palabra sagrada e incuestionable. Y por eso los procesos de lectura y escritura se convirtieron en formas cooptadas por lo político y lo religioso. ¿A qué me refiero? Que lo que se leía y lo que se escribía estaba ligado a la ideología política del momento,
y esas enseñanzas estaban enfocadas a que el estudiante simplemente aceptara la información tal cual la leía, pero no que pensara u opinara sobre eso que estaba leyendo. De ese modelo nos ha quedado la herencia del aprendizaje por memorización y de comprender los textos como una decodificación, como decían allí, de decodificar los textos y de simplemente extraer los datos básicos y evidentes, es decir, el proceso literal que ya mencionaban por acá algunos. Pero estos roles entre profesor y estudiante comenzaron a cambiar para nuestro favor con el razonamiento analógico. Cuando el razonamiento analógico ya entró en los procesos pedagógicos, permitió hacer relaciones, comparaciones, el estudiante se convirtió entonces en un sujeto activo, como decía John por ahí, sin dejar la guía del profesor, porque obviamente el profesor siempre tiene que estar como guía, pero ya el profesor deja de ser alguien que impone el sentido de los textos, porque recuerden que el significado es, lo que dice ahí, lo que se comprende del texto, pero el sentido es el que cada persona le da a la lectura. Entonces el profesor ya no era el que imponía el sentido, sino que motivaba al estudiante para que analizara, infiriera, reflexionara críticamente sobre esos textos. En otras palabras, que construyera su propio sentido. Por eso es importante que cuando hacemos ejercicios de comprensión lectora en el aula y el estudiante no responde exactamente lo que estamos esperando que responda, en vez de decirle como tiranos, no, eso no es, porque no y punto, esa es la respuesta incorrecta, pensemos, indaguemos el porqué de ese discurso y qué hizo el estudiante, qué razonamiento siguió el estudiante para haber llegado a ese sentido, para darle el sentido al texto. No necesariamente es que es un vago que no estudia o que no leyó, sino que puede estar haciendo un razonamiento diferente y en ese caso el papel del profesor es precisamente enfocarlo en el razonamiento correcto para que le dé el sentido apropiado a esa lectura. Ya con el pasar de los años, entonces la enseñanza no tiene que ver con una ideología específica y ya nos permite a los profesores abordar diferentes tipologías textuales. Claro, pues todos quisiéramos leer solo lo que nos gusta, un poco como decía nuestro seminarista de ayer, ¿no? En esa sesión de motivación a la lectura, de animación a la lectura, pero lo cierto es que nosotros como docentes tenemos que educar al estudiante para que aprenda a hacer lectura de todas las tipologías textuales. Y por eso es que el mismo ICFES en sus pruebas de estado no solo les pone cosas de literatura. Sabemos que al área de la lengua le achacan siempre ese entrenamiento del estudiante para las pruebas de lectura crítica, pero lo cierto es que el estudiante debe estar en capacidad de leer cualquier tipo de texto y de cualquier materia, de cualquier área del conocimiento, literales, descriptivos, informativos, para que el estudiante pueda desarrollar esas habilidades. Y esto incluye a los niños desde muy pequeños. Si bien los niños más pequeños de preescolar no tienen esa fluidez lectora que ya tienen los más grandes, sí están en la capacidad de leer otro tipo de elementos no verbales, como los gestos, como los tonos de voz, música, pinturas, títeres, juegos y sobre todo aprovechar la rica tradición oral que tenemos en nuestro país. Como decían todos nuestros participantes, no se trata de escoger uno u otro razonamiento, porque si los dejamos por separado, pues vamos a tener graves falencias. Tenemos que aprender a consolidarlos y empezar a ver la lectura y la escritura como procesos en los que se parte de una significación, porque sin esa significación no tenemos nada, vamos a comprender lo que no es. Se parte de esa significación. Se invita al estudiante a que le dé valor a esa significación, a que tome una posición al respecto para darle finalmente un sentido a ese texto. Aquí quiero tomar una frase del informe Faure de 1972, que para su época fue muy revolucionario al punto que incluso en la actualidad todavía muchos de los postulados de este informe son difíciles de aplicar en nuestro sistema educativo actual. Y es que la enseñanza y el aprendizaje son procesos que nunca finalizan. Como les decía, esto de la lectura y la escritura empieza desde muy niños.
muchos profesores dicen, ay no, pero es que los niños pequeños no saben leer. Claro que leen, leen su entorno, leen sus gestos, leen su voz. Y también escriben, escriben por medio de dibujos, ¿no? La pictografía. Entonces, empieza desde muy pequeños y no termina como muchos estudiantes creen, simplemente cuando ya se gradúan del colegio. Ay, por fin ya me deshice de eso. No, son procesos para la vida, porque si ya siendo adultos cogemos un periódico y lo leemos, pero no hacemos una lectura crítica, dándole un sentido, sino simplemente un significado, pues vamos a creer lo que diga tal cual en ese periódico, ¿no? Que es lo que le pasa a mucha gente, pero no le da un sentido que lo lleve a pensar, ¿por qué dice esto? ¿Cuál es la afiliación política del periódico? ¿El autor de la noticia solo quería informar o tenía otra intención comunicativa real? ¿No? Entonces, esa manera de darle sentido es lo que tenemos que llevar a nuestros estudiantes a que tengan la práctica en eso. Y no simplemente en 10º y en 11, cuando ya están a punto de presentar el examen de estado, que ese es el error que también cometen muchas instituciones. Le ponen la fuerza al entrenamiento de lectura crítica en 10º y 11, cuando esto es algo que debe empezar desde muy pequeños. Desde muy pequeños. Sabemos que es más fácil aprender a montar bicicleta si somos niños que si ya somos unos viejos. Lo mismo ocurre con estos procesos de lectura y escritura. Son procesos que hay que practicar para coger la práctica precisamente, ¿no? Hay que estar haciéndolos continuamente, constantemente, y no al final de 2 años forzados, porque por eso es que nuestras instituciones muchas veces tienen los resultados que se ven reflejados en las pruebas de estado. Entonces, vengo a contarles también cómo es la lectura como proceso que nos da precisamente el ICFES. El ICFES hace mucho énfasis en que esto es un proceso y como docentes debemos llevar al estudiante de la mano en cada parte del proceso. Muchas veces nosotros le decimos al estudiante, argumente, y el pobre queda frío y no sabe argumentar y termina dando una opinión de esas que llamamos opinión de cafetería. ¿Por qué? Natalia, el audio. Nosotros tomamos la lectura como un proceso, como una escalera en la que hay que ir subiendo peldaños poco a poco. El primer peldaño lo llama el ICFES la microestructura, una red de proposiciones interconectadas. El segundo peldaño es la macroestructura, que ya son proposiciones de mayor jerarquía para hacer una representación semántica global del texto. Y el último peldaño, que ya es el de la lectura crítica como tal, que ya es el que me deja del otro lado en el razonamiento analógico, es la superestructura, que es una estructura semántica global que permite diferenciar al texto de otros. Veamos esto qué quiere decir. La microestructura, entonces, es un proceso en el que el lector identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta primera etapa, en este primer escalón, el profesor debe enfocarse en que el estudiante identifique palabras, enunciados, frases, elementos concretos, muy puntuales, eventos puntuales, personajes, ¿no? Y como se dan cuenta, esto es lo que antiguamente llamábamos el nivel literal, ¿verdad? Y está dentro de la parte del razonamiento lógico, porque es lo que es. Si yo le pregunto al chico cuáles son los personajes y me menciona uno que no está, pues eso no puede ser, porque los personajes son los que son, ¿cierto? Si yo le pregunto al estudiante cuál es el sentido de una palabra en el texto y me define la palabra pero con un sentido que no aplica para ese contexto, pues tampoco va a servir. El sentido es el que es para esa lectura. Y esto es algo importante porque muchas veces los estudiantes por pereza no entienden alguna palabra y la dejan pasar. Les da pereza buscar en el diccionario, preguntarle al profesor o sacarla por contexto. Y resulta que siguen derecho por la lectura y en esa palabra estaba todo el sentido del texto. Entonces, por eso es que el ICFES nos dice, ojo,
El primer peldaño de ese proceso de lectura es identificar esos elementos locales, mínimos. Si como docentes no nos aseguramos que eso puntual, palabra, enunciado, frase, personaje, evento concreto, ha quedado realmente procesado, comprendido, pues vamos a tener problemas más adelante, porque esto es lo mínimo, lo local, lo mínimo que el estudiante debe comprender de ese texto para, desde el razonamiento lógico, darle un significado. Luego encontramos el segundo escalón del proceso, que es la macroestructura. La macroestructura se entiende como cuando el lector comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido. Y fíjense la palabra que he coloreado en rojo, que ya es el sentido. Ya pasamos de darle la significación a darle un sentido. Y es porque en este nivel el docente ya debe llevar al estudiante a que comprenda ideas o afirmaciones más generales, más grandes, identifique las voces o situaciones que viven los personajes, la tesis, los argumentos, ya en el caso de textos más complejos como argumentativos y filosóficos, y en síntesis la estructura y las relaciones lógicas entre las partes. Entonces, esto va a permitir darle coherencia y cohesión al texto, porque sin tener esa coherencia y esa cohesión de las que hablamos al principio, es imposible comprender la totalidad del texto. Recuerden que el primer peldaño era lo local, aquí ya estamos hablando de la totalidad, de la generalidad para empezar a dotarlo de sentido. Y por último, ya llegamos a ese escalón de la superestructura, que es el de la lectura crítica como tal. En este nivel, el lector ya reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. Entonces, sin haber pasado por los dos procesos anteriores, es imposible que el estudiante pueda tomar distancia del texto y evaluarlo objetivamente, porque si no lo ha comprendido, si no ha comprendido lo básico y si no lo comprende semánticamente a nivel global, pues va a ser muy difícil que realmente pueda hacer una evaluación objetiva al respecto. Entonces, en este nivel, pues el estudiante ya puede hacer una aproximación crítica desde diferentes perspectivas, reconocer el punto de vista desde el que se habla, establecer la validez y la objetividad de las ideas que se exponen en el texto, identificar las estrategias discursivas, narrativas, retóricas, argumentativas a que haya lugar, advertir los propósitos que subyacen a ese texto, contextualizarlo, hacer ejercicios de intertextualidad, no solo con otros textos escritos, sino también con otros textos como obras de teatro, canciones, hacer intertextualidad con la vida misma, con sus propias experiencias. Y también derivar conclusiones, implicaciones, hipótesis y nuevas preguntas, porque en últimas la lectura también se convierte en una conversación del lector con el texto. Y como lector que está muy interesado, que ha comprendido y que puede reflexionar a partir del texto ya en este nivel, pues lo lógico es que también surjan muchos cuestionamientos, muchas preguntas. Entonces, para llegar a este punto, tuvieron que pasar los otros dos peldaños. Es por eso que en las pruebas de estado, a veces los estudiantes dicen, ay, no, había unas preguntas súper fáciles y otras muy difíciles. No, no es que el ICFES ponga unas fáciles y otras difíciles, es que el ICFES pone preguntas de cada uno de esos niveles de lectura, porque reconoce que la lectura es un proceso y que el estudiante debe pasar por todos esos peldaños. Entonces, en la prueba de lectura, lo que el ICFES hace no es poner unas fáciles y otras difíciles, sino evaluar precisamente el desempeño del estudiante en cada uno de esos peldaños. Lo mismo ocurre con el proceso de escritura. También es un proceso que implica diferentes etapas. La primera, conocer. ¿Conocer qué? Pues conocer los elementos lingüísticos, el buen uso de la sintaxis, la ortografía, la gramática, pero también conocer ejemplos de ese tipo de texto que pretende escribir, ¿no? Lo primero es enseñarle al estudiante un modelo, no para que lo copie, sino para que reconozca en otro texto de esa tipología que va a reproducir cuál es la estructura, cuáles son las características, y no solo que conozca cuáles son, sino cómo son y por qué. ¿Por qué se están estableciendo esas relaciones entre las partes? Entonces, fíjense que ahí volvemos un poco a la macroestructura que ya veíamos en la etapa de lectura,
en la que no solo se trata de comprender lo básico, sino también cómo voy a relacionar esas partes del texto. Sin embargo, estamos en el terreno del razonamiento lógico. Ya en la planeación, el estudiante debe tomar decisiones del tipo de texto según el objetivo comunicativo que quiere con lo que va a escribir, el público al que va dirigido, la extensión, y a partir de esas decisiones que tome, debe definir cuáles estrategias retóricas, discursivas, pueden utilizarse para alcanzar ese objetivo comunicativo que quiere. Entonces acá ya vamos en el razonamiento analógico, porque ya de otras estrategias que yo conozco voy a poder seleccionar, de acuerdo al por qué y el para qué, ¿cierto? Las que mejor me sirven para este proceso de escritura. En el proceso de escribir, pues hay que enseñarle a los estudiantes a que primero siempre se hace un borrador. Así como todo artista, así como un pintor hace primero un boceto, el escritor también hace primero un borrador que luego va a corregir. Muchos recibimos los trabajos de los estudiantes y vemos palabras repetidas, con errores, sin lógica, y esto ni siquiera es porque el estudiante lo haga así, sino porque no relee lo que hace. Entonces, debemos acostumbrarlos a que escriben primero un borrador, pero que deben releerse para pasar a la siguiente etapa, que es la corrección, que no solo se corrige para mirar errores, encontrar errores, sino también para ampliar, cambiar, reestructurar el mismo texto. Y por último, el compartir, el publicar. Muchos de los estudiantes tienen mucho potencial, pero no se esfuerzan un poco en volverse esos grandes escritores que pueden ser, porque creen que son escritores para el profesor. Alguien decía ahí en las opiniones que escribir es más difícil porque no se escribe solo para uno, sino para un público. Entonces, cuando acostumbramos al estudiante a que el único público es el profesor, deja de ser retador, deja de ser divertido. Pero si buscamos formas novedosas de compartir esos procesos de escritura de los estudiantes, como por ejemplo, no sé, si estamos en el tema de la noticia, entonces todos vamos a escribirla y armamos un periódico que vamos a dejar en la biblioteca del colegio para que lean. O ahora, con todas las ventajas de Internet que tenemos, podemos construir revistas, enciclopedias digitales, blogs, videotutoriales. Hay muchas formas para que los estudiantes le den a conocer no solo al profesor, no solo a sus papás, sino al resto de la comunidad educativa lo que están haciendo. Y en ese proceso de compartir, de publicar lo que hacen, es también abrir un poco, pues reflejar su identidad, porque cuando uno escribe le da a los demás un pedacito de lo que tiene adentro, ¿no? Entonces debemos llevar a los estudiantes a pensar siempre que todo lo que escriban es digno de ser leído, más allá del profesor, por todos los miembros de la comunidad educativa, que es valioso lo que hacen. ¿Alguien quiere acá compartir algunas de sus estrategias de motivación de escritura con sus estudiantes? Me gustaría escucharlos. Claro que sí, Natalia. En ese momento tenemos intervenciones muy interesantes tenemos aquí a Olga Liliana. Desafortunadamente nosotros nos encargamos en cierta forma de que los estudiantes se aparten de la lectura, porque somos quienes imponemos los libros, sin contar con la opinión del estudiante. Otra intervención que nos hace Paula Andrea Urrego nos dice: es muy importante que se logre una transversalización con otras áreas del conocimiento para que se vea esa variedad de tipologías textuales. Ana Yasmín nos dice: me parece importante que siempre se tenga en mente que todos somos docentes de lengua y es labor de todos fortalecer las habilidades. Entre ellas, Natalia, me parece muy importante, y acá nos hacen a una pregunta para que por favor la respondas. Nos dice Patricia: buenas tardes, ¿a partir de qué grado un niño se le debe enseñar la lectura? Listo. ¿Alguna más? Claro que sí, en este momento tenemos intervenciones, se encuentra en este momento Elsa López. Elsa, bienvenida, muchas gracias por tu intervención, te escuchamos. Muy buenas tardes nuevamente, yo cansando, pero bienvenida. Pues sí, realmente escuchando este análisis y el proceso como tal de lectura, la verdad yo siento que, bueno, voy a hablar por mí.
estoy fallando, pero veo que hay muchas cosas que alrededor también fallan. De pronto, como está diciendo la compañera, primero, a los docentes de lengua castellana nos achacan toda la responsabilidad del proceso lector y escritor, cuando en realidad eso no debe ser así. Lo segundo, se ve el IFEX como un proceso, el IFEX lo ve como un proceso, pero, por ejemplo, yo he visto y lo he vivido en carne propia, muchos cursos de esos de pre-IFEX van y le hacen pruebas a los chicos, pero jamás se toman el tiempo para explicar, digamos, ese proceso de microestructura, macroestructura y superestructura. Simplemente brindan unos resultados y listo. ¿Se rajó? ¿No se rajó? ¿Le fue bien? ¿Le fue regular? ¿Le fue mal? Pero jamás se explica detalladamente qué pasó. Y lo tercero, siento que hay contradicción con lo que se dice que el estudiante a la hora de hacer su lectura hace un análisis de razonamiento sobre un texto y el IFES pues es muy tajante. Entonces pues el estudiante tendrá su nivel, puede estar en la microestructura, puede estar en la macroestructura, superestructura, pero el IFES como tal da por hecho de que todos los estudiantes que están en grado 11 ya tienen el proceso hecho, cuando en realidad no es así. Siento que hay una brecha entre la macroestructura y la superestructura. Y eso no es solo de los docentes, es como a nivel general. O sea, yo he pensado mucho en eso y casi siempre los estudiantes quedan en el segundo peldaño, no alcanzan o no logran llegar al tercero. No sé, o sea, no vislumbro cuál es la falla que hay. Yo sí quisiera de pronto, si ahí me da unas luces al respecto. Veo ese vacío en todas partes y con la mayoría de docentes. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, para ir comentando un poco las participaciones, sí, como dicen, la mayoría de las veces le achacan este proceso al área del lenguaje, pero lo cierto es que en todas las áreas se hace lectura, hasta en educación física, porque si los estudiantes no saben leer la expresión corporal, los movimientos, los gestos que está haciendo el profesor, pues no van a poder repetir el movimiento o van a terminar lesionándose incluso porque no lo pueden leer correctamente. Entonces, sí es algo que las instituciones educativas deben cambiar de chip, ¿no? Y empezar a involucrar a los profesores de todas las áreas en este proceso de enseñanza de la lectura, porque pasa mucho que cuando los estudiantes llegan a la prueba de estado, se están esperando un cuento, una obra dramática, un poema, y resulta que les sale un informe, o les sale una infografía de sociales, o un informe científico, y quedan fríos, porque nunca aprendieron a leerlo. Entonces, los profesores de las diferentes disciplinas en sus clases sí pueden ir realizando ejercicios para que desde sus contenidos los estudiantes vayan desarrollando cada peldañito de este proceso de lectura con contenidos propios del área que están dictando. En cuanto a desde qué edad se puede leer, pues realmente desde muy pequeños, desde los 2, 3 años, ¿no? Que ya empiezan a comprender la realidad, porque el niño puede comprender la realidad misma, comprende imágenes, puede que no todavía letras, pero sí va a comprender imágenes, y sobre todo con ellos hay que manejar mucho la lectura en voz alta, ¿no? Esa lectura en voz alta que les comentaba ayer Juan, que debe hacerse con las diferentes entonaciones, haciendo las voces de los personajes, preparando un ambiente adecuado, ¿no? Eso los va a ayudar a comprender sin necesidad de estar leyendo todavía, de decodificando textos en ese momento, pero sí van a estar haciendo lectura. Así ustedes se la estén haciendo en voz alta mientras les muestran unas imágenes o mientras van haciendo algunos gestos. Ahora, hay que tener en cuenta que en esos primeros procesos, en esas primeras etapas infantiles, pues los niños todavía no van a llegar a cumplir todo el proceso del discurso narrativo, ¿no? Ellos van a entender que hay un inicio de una historia, que tiene unos personajes, que ocurre en un lugar, ¿no? Ya un poco más grandes van a entender también que a esos personajes les ocurren ciertas situaciones, y ya un poco más grandes van a poder saber que además eso va a desembocar en un final específico para esos personajes, ¿no? Que tiene un clímax y tiene un final.
pero desde muy pequeños ellos sí están en capacidad de reconocer personajes, características, lugares, eventos, y con esas cosas ellos pueden empezar a entrenarse en ese proceso de lectura, así sea por ahora simplemente escuchando la lectura en voz alta que hace el profesor y leyendo imágenes. Sigamos entonces. La lectura y la escritura son procesos históricos y contextuales. Aquí quisiera preguntarles qué es una competencia. Acá en Colombia estamos manejados con la evaluación por competencias. ¿Qué es una competencia para ustedes, profesores? Tómense un tiempo para escribir, o si alguien quiere levantar la manito para decirlo oralmente. Claro que sí, Natalia, en este momento tenemos intervenciones, le damos el paso a Exley. Exley, buenas tardes, bienvenida. Por favor, tu nombre y la institución a la que perteneces, bienvenido. Debes tener el micrófono desactivado. Ok, mientras de pronto soluciona el tema, vamos a darle el paso a Madeleine. Madeleine, bienvenida, es un gusto tenerte. Bienvenida, sigue. Sí, buenas tardes. Pues en realidad iba a participar en lo que estaban hablando anteriormente, y pues quería decir que una de las estrategias que me ha funcionado a mí en cuanto a la lectura y a la escritura es enseñar desde el ejemplo, ¿no? Yo creo que el espejo es un buen aliado, es decir, que los estudiantes terminan siendo un reflejo de nosotros, y el maestro no solamente impone, sino que también exige algo que no hace. Entonces exigimos leer y exigimos escribir, pero nosotros mismos no lo hacemos como un hábito. Entonces damos una clase, no sé, de poesía, pero no les mostramos a los estudiantes un poemas escritos por nosotros mismos. Entonces yo creo que sí es necesario activar la enseñanza de la lectura y de la escritura desde la representación del maestro, lector y escritor activo. Entonces era esta participación, pero antes no de la competencia. Claro que sí, muchas gracias, Madeleine. En este momento tenemos a Adriana Gaona. Adriana, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Mira, para mí la competencia considero que es la capacidad que tiene un individuo para desarrollar alguna tarea o es la habilidad que tiene para desarrollar alguna actividad o tarea en la cual él crea que lo puede hacer, o sea, que es muy habilidoso en eso. Para mí esa es la competencia, a partir de su conocimiento. Conocimiento y habilidad. ¿Alguien más? Claro que sí. En este momento tenemos a Sandra Torres. Sandra, bienvenida. Agradecemos tu intervención. Gracias, buenas tardes. Sandra Torres del Colegio Tomás Alva Edison de la ETB. Bueno, también igual que la compañera anterior, quisiera dar un aporte frente al tema anterior, pero pues antes agregar lo de competencia. Pienso que es saber aplicar el conocimiento adquirido o con el que ya se cuenta en determinada situación o contexto. Eso sería para mí la competencia. Y quisiera aportar frente a lo que se mencionaba anteriormente. Bueno, cuando se dice que de una u otra manera los profesores de castellano somos los que como que siempre llevamos la peor parte y la responsabilidad en cuanto al proceso de lectura y escritura, estoy de acuerdo hasta cierto punto, porque de una u otra manera pues nosotros somos los que contamos con el conocimiento y la teoría específica frente a esos dos procesos. Entonces, considero que el aporte de las otras áreas va más en el desarrollo de ejercicios y en fomentar el gusto, por ejemplo, por la lectura o el trabajo de, bueno, vamos a leer, qué sé yo, la historia de cómo fue conquistada X país, en fin. Pero que digamos que ellos también deben ser responsables de ese proceso de lectura y escritura, no tanto, porque nosotros pues somos, como ya dije, los que tenemos el conocimiento. Cometen errores que incluso van desde decir, bueno, señalen cuál es la idea principal del texto que acaban de leer.
pero nunca les han enseñado cómo se extrae la idea principal o señalen las palabras claves, pero no lo han hecho. Ellos dan por hecho que lo saben y pues eso hay que enseñarlo, eso hay que explicarlo. Y pues quienes de una u otra manera lo sabemos y lo podemos hacer somos nosotros los de castellano, porque sin sonar petulante ni nada, somos los que poseemos el conocimiento, somos los expertos en el tema. Igual se ve en la producción textual. Nosotros somos los que manejamos el tema de cuál es la intención comunicativa de un texto, cuál es la estructura del texto y pues pienso que ahí de una u otra manera se cae en el error de que los chicos no sean muy buenos en la escritura. Y incluso en la universidad se quejan mucho los profesores de que llegan esos chicos de primer semestre sin muchas habilidades en la redacción. Y pienso que ahí sí nos damos palito a los profesores de español en el sentido que uno de los procesos que comentaban ahí en la presentación, la ponente, era el proceso de reescritura. Y ese es el que más le tenemos que como hacer énfasis y es el que lastimosamente a muchos profesores de castellano, perdón la expresión, les da pereza hacerlo, ¿sí? Porque implica un trabajo fuerte, revisarle a un estudiante varias veces el mismo texto. Si no les mostramos en qué están fallando, pues ellos van a asumir que lo hicieron bien. Entonces, de nada nos sirve de pronto presentarles inicialmente, mire, este es el texto que vamos a trabajar, su estructura, su intención comunicativa es esta, pertenece a tal tipología textual, miremos unos ejemplos, bla, bla, bla. Ahora sí, ustedes redacten. Y bueno, recibieron el texto y pongamos una nota y listo, sigamos con el otro tema. Pienso que un pasito súper importante en el proceso de redacción es precisamente la reescritura. Si nosotros les vamos enseñando cómo es que el chico, en qué está fallando, pues les estamos de una u otra manera dando la habilidad de que luego ellos lo hagan y que ellos mismos se corrijan su propio texto. Esto es todo, muchas gracias. Gracias, Ariana. Y fíjate que lo que tú dices está muy relacionado con pasar de esa significación al sentido, ¿no? Porque puede que ellos escriban unas palabras con lógica, que el profesor cuando califique lea y entienda lo que dice ahí, pero pues cuando le falta esa fuerza, que no se nota cuál es el objetivo comunicativo, ¿no? Que no se entiende bien cuál es ese discurso, es porque no estamos llevando del todo al estudiante a que pase de ese razonamiento lógico al analógico. Recuerden que ese proceso es simplemente dotar esa significación básica de sentido, ¿no? Y para complementar un poco lo que decían también, me parece importante llamar la atención sobre la buena escritura de los materiales, ¿no? No quedarnos solo con lo que nos gusta, ¿no? Como los estudiantes que solo leen lo que les gusta, ¿no? No, tenemos que escoger una gran variedad de materiales, trabajar ejercicios con diferentes tipologías textuales, de diferentes disciplinas, porque si no lo hacen, así sea como actividades, como decía la última participante, en otras clases, ¿no? Nosotros sí tenemos que llevarlos a que se adecuen a trabajar diferentes temas de todo tipo, modernos, históricos, entretenidos para los jóvenes actuales, pero también aburridos, porque con cualquiera de ellos se van a enfrentar, no solo en el examen, sino en la vida misma, ¿no? Nosotros mismos, si vamos por la calle y vemos una valla publicitaria y no hacemos una lectura consciente, racional, crítica de lo que estamos leyendo en esa valla, corremos al almacén y compramos el producto. Pero si hacemos una lectura realmente crítica, vamos a pensar, ¿realmente necesito lo que me ofrece? ¿Cuál es el costo-beneficio? ¿No? ¿Cuáles son las características que me favorecen o que no? Entonces, realmente en todo ámbito tenemos que adecuarnos a ser lectores críticos. Y para eso, pues tenemos que empezar con el proceso, ¿no? Con el proceso de la escalerita que ya vimos. No podemos pedir de una vez llegar al escalón de la superestructura si de pronto están fallando en los otros dos. No le respondí a la profe anterior, pero tal vez cuando me hablaba de que había una brecha entre la macroestructura y la superestructura, ¿no? Puede ser que no estamos pasando bien por las dos primeras escaleras para poder tener esas habilidades que me permitan llegar ya a la etapa de la lectura crítica en la que puede mirarse el texto objetivamente. Algo está fallando en esas dos escaleras anteriores que me impide llegar a la tercera y poder hablar ya del contexto, del discurso, hacer ejercicios de intertextualidad
¿no? Si el estudiante no es capaz de hacerlo todavía, es porque algo en esas dos anteriores está fallando, ¿no? O lo están haciendo mecánicamente. Y por eso es tan importante que ese proceso, esa escalerita, se haga en todas las lecturas, ¿no? Algunos materiales, por ejemplo, que conozco, sé que trabajan en un texto, la primera escalera, con otro texto, el segundo peldaño. Y realmente no funciona así, porque nosotros tenemos que entrenar al estudiante a que en un mismo texto va a encontrar esos diferentes niveles de lectura y a que tiene que pasar por todo ese proceso paso a paso en una sola lectura, que al principio va a ser complicado, pues claro que sí, porque vamos a tener que estar pasando paso por paso de esa escalerita, pero de tanto practicarlo ya vamos a llevar al estudiante a que pueda pasar por esos pasos de una forma más rápida, ¿no? O que él mismo encuentre sus propias estrategias para ir pasando por esas etapas, ¿no? Por ejemplo, que desde que haga la primera lectura encierre los términos desconocidos y se vaya a buscarlos al diccionario, los saque por contexto, en vez de dejarlos pasar así. Eso ya es una estrategia que puede tener cada persona, ¿no? Cada lector, para poder ir pasando por cada una de esas etapas. Y no a todos nos funciona lo mismo, ¿no? Algunos prefieren subrayar, otros prefieren leer primero, hacer una primera leída y luego devolverse y ya leer con más calma. Entonces también se trata de que cada estudiante y cada profesor sepa rastrear en el estudiante cuáles son esas técnicas que le funcionan mejor a cada uno. Arturo me cuenta que hay manitos levantadas. Claro que sí, Natalia. En este momento tenemos a Noelia Forero, quien nos tiene la manito levantada y nos desea una intervención. Bienvenida, Noelia. Tu nombre, por favor, y la institución a la que perteneces. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy María Noelia Forero del Colegio Nuestra Señora del Pilar Chapinero. Y pues quería hacer una intervención hace un momento y de hecho la escribí por el chat, pero tal vez no la vimos. Entonces, quería como apoyar lo que decía Olga Liliana Zapata con respecto al tiempo que tenemos para realizar una lectura realmente a conciencia. Y teníamos, yo había escrito allí que el maestro, o sea, es como el ideal de lo que debe ser el maestro y el estudiante para llegar a una lectura crítica. El maestro debe preguntarse sobre qué y cómo enseña, cuál es el propósito de la lectura que quiere enseñar a sus estudiantes. De igual forma, el estudiante debe tener un dominio de habilidades de acuerdo al nivel. Es necesaria la atención y la concentración por parte de ellos y para esto es necesario tener en cuenta las fases de la lectura, que son la prelectura, la lectura donde hay análisis estructural que persigue la comprensión y el análisis de texto, y de ahí llegar a una lectura analítico y por último a una lectura crítica, que es lo que nosotros pues aspiramos. Pero también es importante lo que también otros compañeros aportaron con respecto a que no necesariamente tiene que ser el área de lengua castellana la que está comprometida con esta parte, porque es necesario que todos nos pongamos la camiseta con respecto a la lectura para poder alcanzar un objetivo. En el Colegio Nuestra Señora del Pilar ya llevamos 4 años trabajando, llamamos nosotros pileo, pero realmente el pileo es pues un proceso de lectura mancomunado con todas las áreas, transversal, pero ya llevamos 4 años trabajando con las áreas de artes, música y danzas, y realmente ha dado unos resultados maravillosos con respecto a los libros que trabajamos con español. Nosotros tomamos un libro del área de lengua castellana y las profesoras de danza junto con las de español y música se hace un montaje que al final los papás también pueden ver en esas presentaciones que ven de pronto en actividades de Día a la Familia y demás, que se presentan para que ellos puedan analizar un poco lo que las niñas hacen en clase. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más que haya hablado de competencia, Arturo, para poder avanzar? Claro que sí, en este momento hay muchas intervenciones vía chat, te voy a leer algunas. Dice Melvani Díaz Ramírez: los docentes de todas las áreas estamos en capacidad de realizar las correcciones respectivas. Es la interdisciplinariedad, el trabajo colaborativo. De lo contrario, no entendería cómo pasaron por una universidad, sino cómo leyeron y analizaron o cómo explican a sus alumnos su asignatura y la lectura al respecto de las diferentes temáticas. Son algunas intervenciones que tenemos. Vamos a leer otra. Juliet Prieto nos dice: la creación de Close Reading es una buena estrategia para incluir todas las etapas mencionadas, puesto que su objetivo
Es ir de lo simple a lo complejo en cuanto a procesos de lectura y escritura, Natalia. Bien. Acá estamos con opiniones divididas entonces entre si nos compete solo a los de lenguaje o a todos, ¿no? Y creo que lo podemos relacionar un poco con esto que les estaba preguntando de qué es una competencia. Resulta que el informe Faure, del que ya les había hablado antes, nos habla de la importancia de los conocimientos para generar aprendizajes auténticos y duraderos, ¿no? Y la definición de competencia que nos da el ministerio es esta. Fíjense que tiene algo de lo que ya habían hablado. Aquí las personas que alcanzaron a participar al respecto hablaban de habilidades, de conocimientos y de usar esos conocimientos para algo puntual. Entonces nos dice el ministerio que es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos relativamente nuevos y retadores. En últimas, las competencias que permiten utilizar adecuadamente los conocimientos para resolver problemas, ¿no? Por eso es que trabajamos un modelo por competencias, porque ya no se trata de que nos quedemos simplemente con los conocimientos aquí en la cabeza o que sepamos hacer muy bien algo, sino que utilicemos esas cosas para resolver algo, resolver problemas. Y segundo, las competencias nos permiten interiorizar, comprender y recibir más conocimientos. Es por eso que cuando un estudiante pierde alguna competencia, tenemos que nivelarlo, ¿no? Porque sin esa competencia no tiene sentido que lo sigamos llenando de conocimiento si no ha afianzado lo que ya aprendió. Entonces, fíjense que ese utilizar los conocimientos adecuadamente para resolver problemas y ese interiorizar para poder recibir más, tiene que ver con esto que desde 1972 nos decía Edgar Faure, sobre que los conocimientos son para generar aprendizajes auténticos y duraderos, no para que se quede simplemente aquí. Y en esa época eso fue revolucionario porque para ese momento, pues, lo que valía más la pena eran los conocimientos, simplemente esa parte del razonamiento lógico. Entonces, tenemos algunos ejemplos. Vemos acá en la primera fotografía un mecánico. ¿Qué competencias puede necesitar ese mecánico? Pues conocimientos en mecánica, en manejo de herramientas, de pronto geométricos, ¿cierto? La chica del medio debe tener competencias ¿en qué? En manejo de sustancias, de elementos de laboratorio, de composiciones químicas, ¿verdad? El piloto pues debe tener competencias no solo en el manejo del avión, sino también en aerodinámica. Entonces, cada una de estas actividades puntuales necesita unas competencias. En ese sentido, le hallo la razón a la profesora que dice, pero es que nosotros somos los que tenemos el conocimiento. Claro, nosotros somos los que les vamos a enseñar la ortografía, la sintaxis, la gramática, esas competencias lingüísticas a los chicos. Claro, somos nosotros. Pero eso no quiere decir que si falla en ciertas cosas de lógica, ¿no? De coherencia, de cohesión, otro docente pues no pueda decirle, no, esto no se entiende, tiene que revisarlo, reescríbalo, tome, ¿no? Pero como decían por ahí, pues nunca les pedimos que reescriban, que se tomen la tarea de leer lo que hicieron y descubran qué es lo que está mal en esa dotación de sentido que le están dando al texto, sino que simplemente le decimos, mal, perdió. Pero no, nunca los invitamos a que se relean, busquen su error y lo corrijan. Y en eso también está el proceso de pasar de la significación al sentido. Sí, lo que está escrito ahí yo lo puedo leer, lo entiendo, pero no tiene ese sentido. Entonces, ¿en dónde está fallando su proceso? ¿No? Para ser buenos escritores debemos motivar a los estudiantes a que descubran cómo se pasa de esa significación al sentido. Y cuando está mal, no simplemente decirles, está mal, no sirve, cero, sino decirles, reléase, vuelva, escríbalo, para que le dé el verdadero sentido que se necesita. Pero hay unas competencias genéricas, ¿no? Las que veíamos en las imágenes anteriores son competencias específicas, de un saber particular. Las genéricas no son específicas,
no se relacionan con un solo saber, sino con todos, son transversales, porque se desarrollan a lo largo de la vida, desde muy pequeños hasta que morimos, aplican las diferentes áreas de conocimiento y por eso son llamadas competencias para la vida. Pues bien, el ICFES, el ministerio, reconocen que la lectura y la escritura son competencias para la vida y por eso es que han empezado a evaluarlas dentro del grupo de saberes, ¿no? Porque ya no solo evalúan sociales, ciencias, matemáticas, sino que también ya le dan un apartado especial a la lectura, un apartado especial a la escritura, porque saben que son competencias para la vida que permiten abordar la cotidianidad desde una perspectiva analítica y crítica, es decir, nos empujan a esa parte del razonamiento analógico. Nos dicen, no basta con quedarnos en el lógico, en que simplemente es lo que nos están diciendo, sino que nos empujan a esa parte del razonamiento analógico. Por eso es tan importante nuestra responsabilidad como docentes que enseñan lectura y escritura, porque más allá de estarle enseñando al estudiante el dominio del lenguaje oral, del lenguaje escrito, los estamos enseñando a ser mejores individuos. Fíjense, acá tengo una lista de todo lo que hace la lectura y la escritura, ¿no? Ya vimos que la competencia es permitir utilizar esas habilidades y esos conocimientos para resolver problemas. Bueno, esas competencias en lectura y escritura nos ayudan a todo esto, a mejorar la capacidad cognitiva, el razonamiento, incrementar la capacidad de análisis e interpretación, fortalecer la memoria, mejorar el vocabulario, estimular la capacidad cerebral, estimular la percepción. Y no se queda solo ahí. También esto tiene que ver con la parte social. Nos hace mejores individuos, nos hace más productivos, nos permite comprender mejor los acuerdos, adaptarnos mejor a las normas, hacer mejores aportes a la sociedad, nos permite seleccionar, comprender, utilizar diferentes fuentes de información, asimilar diferentes tipos de textos, reconocer la pluralidad de puntos de vista, ¿no? Que tanto nos hace falta en la sociedad colombiana actual. Entonces, fíjense que son cosas que esas competencias en lectura y escritura se pueden replicar en otros campos, no solo individuales, sino también sociales. Entonces, nuestra responsabilidad como docentes en la enseñanza de lectura y escritura va mucho más allá de simplemente lograr que el estudiante comprenda lo que lee, esté en capacidad de responder unas preguntas, maneje el lenguaje oral, maneje el lenguaje escrito. No, esto va más allá, porque desarrolla tanto en el lector como en la sociedad muchas bondades. Es entonces un proceso sociocognitivo. Habíamos comenzado hablando de la lectura y la escritura como procesos cognitivos, pero fíjense que aquí ya interviene la parte social. Y como proceso sociocognitivo que es, pues también inciden algunos factores, como el ambiente. Ayer lo comentaban con el ponente, ¿no? Que generar un ambiente de lectura es importante. El lugar de lectura y escritura inciden. No por eso los escritores, cuando ya se van a dedicar a escribir su novela, se van de retiro a sus casas de campo, se encierran, no quieren que nadie les hable. Ahora no todos somos iguales, como ya lo decíamos. Hay personas que dicen, no, es que yo no puedo leer en silencio, yo tengo que tener música porque si no, no puedo, ¿no? Entonces, cada quien va formando también su ambiente de lectura. Y esto es muy interesante acá porque vuelve humano el ejercicio de la lectura y la escritura. Muchas veces, como profesores, les exigimos a los estudiantes, no sé, una tarea, que lean o que escriban, pero no pensamos realmente en las condiciones de lectura y de escritura que el estudiante tiene en su casa, ¿no? Si le toca al pobre estudiante desde la mesa del comedor, con el hermanito chiquito corriendo por ahí, la mamá desde la cocina gritándole al hermanito para que se quede quieto, aquí al lado la abuelita escuchando a todo volumen la novela. Entonces se trata de humanizar esas condiciones de lectura y escritura, de como docentes reconocer
que no todos los ambientes de lectura y de escritura de los estudiantes son iguales. Así como está este caótico que acabo de hablar, puede que haya un estudiante que tiene su estudio aparte en la casa, que tiene el tiempo para encerrarse solo, en silencio, con tranquilidad, hacer sus tareas, que tiene un papá con cierto nivel educativo que incluso se sienta con él, le revisa lo que escribe, así como puede que otros definitivamente no tengan papás con esa capacidad, con el tiempo o con el interés de sentarse con ellos. Entonces, también se trata de ver en la enseñanza de la lectura y la escritura que esto no simplemente es un proceso mecánico de pídales leer, pídales escribir, sino que hay una serie de factores que los están afectando para que realicen esos procesos. Otro factor también que incide es el trabajo colaborativo. Ya vimos que la construcción de sentido es individual, pero no podemos negar que se complementa o se modifica a nivel grupal, ¿no? Cuando hacemos lecturas grupales, ese enriquecimiento del sentido pues se hace mucho más, se potencia, se maximiza. Por eso es que la construcción de sentido es dinámica, es permanente. Nos enriquecemos siempre con las experiencias de otros, así que ese trabajo colaborativo en los procesos de lectura y escritura es muy importante. Utilizar otros recursos, así como muchos de nosotros podremos contar con plataformas, libros, etcétera, que nos ayudan con este proceso de lectura. Muchas veces no lo tenemos a mano, entonces tenemos que usar pues los recursos que tenemos. La creación colectiva para fortalecer ese trabajo colaborativo, ¿no? Tanto en lectura como en escritura. En lectura para los niños, a los niños se les puede leer una historia sin contarles el final y pedir que entre todos vayan creando el final. O ya cosas un poco más sofisticadas, como por ejemplo los cadáveres exquisitos, que creo que ayer mencionaba alguno de los asistentes al seminario. Por ejemplo, partir de lo clásico, ¿no? Partir de lo clásico para crear nuevas cosas, para modernizarlo, etcétera. Alguien hablaba incluso de que habían puesto en escena un libro clásico, me parece, ayer. Otra estrategia es partir de la propia vida y la experiencia, ¿no? Hacer creación a partir de nuestras propias vivencias. Y así también estamos reforzando la identidad de los estudiantes para enseñarles que todo lo que ellos viven, sus experiencias, sus conocimientos, el día a día que tienen, no pasa en vano, es valioso. Todo puede ser contado, todo puede ser convertido en una base para una ficción posterior. Hacer juegos de roles también, eso también funciona. O incluso jugar con la estructura de los textos. Si en ese momento no tengo nada más a mano que el mismo libro de siempre, bueno, pues vamos a jugar con cambiarle la estructura, porque de ese modo también los estamos enseñando a que no todo es lineal, ¿no? Que ese es otro problema de los estudiantes, que cuando se les da un texto que no mantiene la estructura lineal, ya se complican, ya les costó más comprender. Entonces, son cosas que podemos ir manejando a través de juegos, como que convierta un cuento de estructura lineal en una estructura circular o de retroceso, con flashback, etc. Ahora tenemos también las nuevas tecnologías, las redes sociales, las nuevas tendencias. Y aquí quisiera otra vez invitarlos a participar para que me cuenten si creen que todo esto favorece o entorpece los procesos de lectura y escritura. Pueden participar con su aporte por el chat o levantar la manito. ¿Creen que esas nuevas tecnologías, las redes sociales, las nuevas tendencias favorecen o entorpecen los procesos de lectura y escritura? Perdón, quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué opinión le merecen los cursos de lectura rápida? No soy muy amiga de los cursos de lectura rápida, la verdad, porque no nos permiten pasar realmente por cada uno de esos 3 niveles, ¿no? Me permiten llegar, como decía alguien por ahí, hasta el nivel de la macroestructura, ser capaz de dar cuenta de lo que dice el texto de manera local y de manera global. Pero ya para tomar una postura más concreta, más objetiva, más completa, en la superestructura o llegar a esa lectura crítica, pues sí necesita realmente una lectura más pausada, más concienzuda.
Claro que sí, en este momento tenemos alguna intervención, le damos paso a nuestra última ronda de preguntas e intervenciones. Bienvenida Ana Yasmín, es un gusto tenerte aquí, adelante. Debes tener silenciado el micrófono, Ana Yasmín. Ok, mientras Ana de pronto soluciona el tema del micrófono, le damos paso a Gutiérrez Díaz Cristian. Gutiérrez, bienvenido, es un gusto tenerte. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, perfecto. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Cristian Gutiérrez, soy docente de inglés y español en el Colegio Pedagógico Dulce María. Me llama mucho la atención el hecho del uso de las redes sociales, ahora más con el tema de la cuarentena, de la pandemia. Quisiera más bien como compartir una experiencia que tuve con mis estudiantes a través de una actividad que desde el área español se generó en el colegio. Doy clase únicamente en 10º. Entonces, pues si bien es cierto la escritura y la lectura no es solo o no solo está plasmada en el papel, hicimos a través de aplicativos una actividad que llamamos stop motion, en la cual los muchachos tenían que leer su mundo a través de fotografías y luego plasmarlas en un aplicativo que poco a poco les iba a dejar recrear o contar como una historia. Los muchachos, obviamente, pues muy participativos debido como a la iniciativa del colegio y la iniciativa de sus docentes, de el hecho de poderles preguntar a ellos de qué manera ven o con qué ojos ven ellos este momento por el que ellos están pasando, ¿no? Entonces creo que las redes sociales y los aplicativos en nosotros como docentes lo que facilita y lo que posibilita son un montón de herramientas y de puertas para acercarnos no solo a la lectura, sino a nuestros estudiantes. Entonces, pues era eso, como querer compartir la experiencia que vivimos a través de las redes sociales y de los aplicativos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Seguimos. Natalia, muchas gracias por intervenir. Estamos, Ana Yasmín, ¿será que estás ahí? ¿Ya tienes el micrófono? Queremos saber si estás ahí. No, aún no. Seguimos con Paola Andrea Quevedo. Paola Andrea, te cedemos el paso para intervenir. Bienvenida. Buenas tardes para todos. Pues con respecto al tema de ahorita, la última pregunta que hicimos, pienso que pues depende del uso que nosotros le demos. No podemos desconocer que ahorita ellos son nativos digitales y que todas estas cosas son motivación para ellos. Nosotros en la tecnología podemos encontrar múltiples recursos que pueden enriquecer todo el proceso de lectura y escritura que nosotros llevamos con los estudiantes. Es analizar junto con ellos el alcance que pueden tener, los riesgos que pueden tener, las posibilidades que nos brindan, ¿cierto? ¿Qué tanto puedo yo avanzar o que, digamos que todas esas herramientas, toda esa información que nosotros encontramos en la web, cómo analizarla, cómo filtrarla, qué puede ser, me sirve, qué me nutre, qué no, qué puedo desechar, ¿cierto? Desde ahí también estamos formando un pensamiento crítico. También me gustaría pues opinar frente a lo que estábamos hablando anteriormente, y es que yo pienso que todos los docentes, a todos, sin importar el área que manejamos, debemos ser ejemplo para los estudiantes. Y como ese ejemplo, nosotros lo que decía alguna compañera anteriormente, alguna colega, nosotros debemos también dar ejemplo de que somos lectores, de que escribimos, porque no podemos permitirle y decirle a ellos, ay, pero es que mire, y cuando a veces uno lee trabajos de otros mismos compañeros con errores de ortografía, con errores de coherencia, entonces nosotros mismos también debemos hacer un análisis de nosotros y buscar cómo ser un buen ejemplo que fomente ese amor por la lectura y la escritura. Y ahí también pues cae algo de culpa o de responsabilidad, digamos más bien, en las instituciones, que creo que debe ser vital la capacitación continua para nosotros como docentes, y nosotros también no solo esperar la capacitación de nuestras instituciones, sino nosotros también, como ahorita, buscar estos espacios, ¿cierto?,
que enriquecen nuestra práctica y nuestro quehacer pedagógico. Entonces, creo que desde pequeños siempre se puede formar un espíritu crítico, siempre. O sea, yo he tenido la posibilidad de trabajar con niños desde los 2 años y ellos son los más críticos. O sea, sorprendentemente ellos tienen unas habilidades que a veces nosotros perdemos, la curiosidad, la imaginación, y todo eso da cuenta de un proceso que se puede desarrollar desde muy pequeños hasta más grandes. Entonces, es trabajar con ellos ese desarrollo de las competencias, y todos los docentes somos un equipo. Me gusta mucho, por ejemplo, en mi caso, trabajar diferentes tipología textual, trabajar textos continuos y discontinuos. La compañera que decía que no se puede en las otras áreas o que no se, nosotros somos los expertos porque somos de lengua castellana, estoy en desacuerdo porque pienso que todos debemos ser expertos y si no lo somos debemos buscar la manera de serlo, porque esa es nuestra responsabilidad, o si no, pues con qué criticidad estaríamos formando a nuestros estudiantes si nosotros mismos no la tuviéramos. O sea, pienso que desde nosotros mismos debe nacer ese espíritu por investigar, por indagar más, por prepararnos y desarrollar esas competencias en nosotros mismos y luego sí tratar de hacerlo con nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte, muy interesante. Entonces, me parece muy importante lo que decían acerca de, bueno, tampoco es que vayamos a utilizar todo lo que está en las redes, todo lo que está en internet, pero precisamente sí nos ayuda también, por ejemplo, a desarrollar procesos de selección de fuentes, de identificar las ideas veraces, por ejemplo, ¿no? Yo quiero comentarles acá, mostrarles el ejemplo que para mí el pionero en esto de las tendencias fue el Instituto Caro y Cuervo. No sé si recuerdan que hace algunos años, para llamar la atención sobre la necesidad de la correcta ortografía, hizo una campaña en la que las personas debían mandar sus tatuajes escritos mal y ellos se iban a escoger los peores de todos para mandarlos a arreglar. Ellos costearon el arreglo de esos tatuajes, ¿no? Entonces, mucha gente que ni siquiera hablaba de ortografía terminó hablando del tema gracias a esta campaña que hizo el Instituto Caro y Cuervo. Entonces, estar al día en las tendencias, como lo decías tú, que son nativos digitales, acercarnos por medio de la tecnología a ellos, sí nos va a abrir puertas para muchos de los estudiantes que consideran la lectura y la escritura como algo aburrido. De pronto mostrarles una conexión de estos procesos con esas redes, esas nuevas tendencias, esas nuevas tecnologías, puede ayudar a despertar en ellos ese gusanito de vamos entonces a hacer procesos de lectura y escritura, pero en estos medios que son diferentes simplemente al papel y el lápiz. Por ejemplo, está en Twitter. Algunas personas crean hasta novelas a partir de tweets por medio de hilos. Y fíjense que en este caso no solo se puede hacer una creación individual, sino una creación colectiva. Vemos también el caso de los famosos memes, ¿no? Acá vemos que algunos museos han utilizado sus obras representativas para pedirle al público que a partir de ellas creen memes. Bueno, si pueden crear memes, ¿por qué no a partir de la situación que se refleja en la pintura, crean toda una historia? No solo un meme, sino una historia completa, ¿no? Entonces, son maneras en las que podemos ir teniendo creatividad como profesores y utilizar lo que está en boga en el momento, como por ejemplo los memes, para que a partir de allí ellos también puedan crear. ¿Qué están leyendo? Porque además fíjense que a partir de las obras como tal, deben hacer una lectura de imagen, pero sigue siendo lectura, ¿no? En este caso, pues la persona se enfocó simplemente en la expresión de este personaje para poder crear su meme. Entonces, no solo acá se trabajan procesos de lectura, sino también de escritura. Entonces, realmente, estas nuevas tendencias con las que muchos están de acuerdo, otros no tanto, pero que por cuestión de la cuarentena todos tuvimos que meternos en este tren, pues sí van a ayudar a que nos conectemos más con los jóvenes y muchas veces los motivemos
a que se metan en esto de la lectura y la escritura, porque la mayoría relacionan estos procesos con, ay, papel, lápiz, qué pereza, el Quijote, obras tradicionales. No, entonces podemos comenzar con estas cosas para irles despertando ese gusto y llevarlos ya a otro tipo de lecturas y a otro tipo de procesos de escritura. ¿Cómo lo harían ustedes a partir de las redes sociales? Por tiempo quisiera escuchar a 2 personas más y ya hacemos el cierre, pero sí quisiera escuchar 2 experiencias de profesores que hayan utilizado alguna estrategia con redes sociales o con nuevas tecnologías para fortalecer sus procesos de lectura y escritura. Claro que sí, en este momento tenemos a Manuel Cárdenas. Manuel, es un gusto tenerte, bienvenido. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo pienso que la lectura sí hay que trabajarla de manera muy transversal, atendiendo, digamos, que las necesidades de los chicos. Yo estoy un poco en desacuerdo con el tema de decir que estas generaciones tienen en sus genes el tema de la informática y la tecnología. Yo creo que esta pandemia ha demostrado todo lo contrario. Es muy importante, pues, de hecho, enseñarles a leer en las redes sociales y enseñarles a consultar, que totalmente de acuerdo con la ponente, y es que las redes sociales, bueno, la internet puede ayudar a verificar información y enseñarles a ordenarla, ¿sí? Obviamente hay que orientarlos muy bien. Yo tengo una experiencia como docente. Yo no soy docente de español, soy licenciado en filosofía y tengo una licenciatura en historia. Y en el plan lector que alguna vez realicé, estuve trabajando el tema precisamente de los memes, ¿sí? Y trabajar los memes, digamos que estaba enfocado a que los chicos, y estábamos leyendo un libro que normalmente se evalúa de manera escrita y es el libro de Política para Amador. Bastante complejo para explicar el meme, sin embargo el resultado fue espectacular. Las chicas hicieron un trabajo bastante fuerte y se apasionaron con la lectura, tanto pues que digamos que se encargaron de divulgar pues el producto que obtuvimos, y lo más importante ahí es cómo evalúo yo el proceso, ¿sí? Y es que la evaluación, por ejemplo, en mi caso no se quedó solamente en creaste el meme y ahora entonces evaluación escrita, sino que fue un tema más argumentativo y se hizo la lectura, digamos que se elevó la lectura a un tema muy crítico, que permitía al estudiante inclusive relacionar el texto con otras circunstancias de la vida cotidiana y con otros textos. Yo creo que favorecer, digamos que los espacios de lectura con los recursos que usan pues estas juventudes, pues hace muy enriquecedor el tema del trabajo de lectura en clase. Gracias. Yo, Diana, de Lausana. Adelante, Diana. Por esta situación, pues nosotros en el área de español, con los chicos hemos utilizado las historietas virtuales, videoblog, un boxcat, creo que es que se dice. Diferentes videos, digamos, para hacer pequeñas obras de teatro, TikTok, que está de moda. Entonces, esas son como las herramientas que los jóvenes han podido aprovechar, y más en el área de español. Entonces hacen obras de teatro o hacen argumentaciones en video, hacen alguna crítica de algún libro que se haya leído en plan lector, hacen argumentación en las historietas. Muchas gracias. Booktubers. Por favor, ¿puedo? Sí, Hola. sí, señor. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Yesenia Gamboa y soy del Colegio Fray Damián González. Una de las experiencias que tuve la oportunidad de tener con los chicos del grado tercero fue con el plan lector. Les dimos la propuesta de establecer una actividad que se llamaba A la aventura de leer en casa. Entonces estos chicos tenían la oportunidad de tomar ese libro y en su habitación o en su casa escoger un espacio muy agradable, lo que tú hablabas ahorita del ambiente. Se les propuso que en su casa hicieran un rincón lector
como ellos lo quisieran establecer. Algunos hicieron como si tuvieran una carpa, como si estuvieran debajo de las estrellas o como si estuvieran en la naturaleza. Ellos mismos establecieron ese espacio en donde ellos creían que se sentían muy bien para poder empezar el proceso. Además de eso, de organizar bien el ambiente, el espacio en donde iban a leer, ellos debían entonces grabarse en el momento de que estaban leyendo. Entonces sus familiares les ayudaban a grabar y luego ellos tenían que subir ese video por YouTube, lógicamente con el consentimiento de sus padres de familia, y tenían que subir el video a la plataforma del colegio. Entonces esto los motivó a tal punto de que era algo opcional, no era algo obligatorio, y entonces nos dimos cuenta que la mayoría que hizo el ejercicio, fue casi todo el salón, casi todos ellos dijeron, profe, yo, porque les llamaba mucho la atención de que su trabajo, ese proceso de lectura, iba a ser escuchado, iba a ser visto por muchas personas. Entonces el uso, pues digamos, de las redes de alguna forma los incentivó porque su trabajo no iba a quedar como, digamos, ignorado o solamente, como tú decías ahorita, compartido con la profesora o mi mamá o mi papá que me vio, sino que sus compañeros, toda la comunidad educativa y además también pues aquellos que los iban a visitar por YouTube. Entonces eso les hacía mucha ilusión y ellos organizaron el espacio y de verdad que la propuesta fue muy interesante, tuvo mucha acogida y pues entonces pudimos establecer ese proceso del plan lector de una manera muy efectiva el año pasado. De verdad que es una experiencia muy bonita que pudimos vivir con estos chicos de grado tercero. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a los profes por compartir sus experiencias. Lo cierto es que pues las redes, las nuevas tendencias, las tecnologías llegaron para quedarse y que podemos aprovecharlas para fortalecer, incentivar la lectura y la escritura en los muchachos, obviamente regulados. En los pequeñitos, digamos que ya con redes sociales hay un poco más de complejidad para que los papás den el permiso de que participen, pero pues estamos en esta era y las tecnologías, las redes son parte del proceso educativo y de aprendizaje, así que lo importante es encontrar esas conexiones, como nos contaban los profesores en sus experiencias, que les van a llamar mucho la atención a los estudiantes porque los saca de su tradicionalidad y se van a dar cuenta que esto de la lectura y la escritura está en todo momento, hasta en las redes sociales que a ellos tanto les gustan, ahí está. Entonces, esa es la clave, mostrarles cómo esto de la lectura y la escritura está en todas partes, en todas partes. Quiero finalizar, ya por cuestión de tiempo, con unas recomendaciones para los profesores. Tener la percepción de la importancia de su presencia. Como les decía, bueno, al principio que yo les preguntaba cuál era el rol de profesor y estudiante y que veíamos que antes el estudiante era un actor pasivo y ya se convirtió en activo. El profesor siempre ha sido activo, pero en este momento sí que es más activo que nunca, guiando al estudiante y como les decía, en estos procesos de lectura y escritura no se trata solo de enseñarlo a leer y a escribir, es que están formando individuos con competencias para la vida. Esto no solo les va a servir para el colegio, sino para toda su vida y para ser mejores seres sociales, aportarle a la comunidad. Así que su presencia como docentes en estos procesos de lectura y escritura va mucho más allá de lo que creen, es muy importante. Enfocarnos no solo en educar, sino en afianzar los aprendizajes. Tengan en cuenta esa noción de competencia de la que hablábamos. Conocimientos para resolver problemas y para permitir interiorizar y recibir más conocimientos. Enfocar los esfuerzos no solo en la significación. Muchas veces el profesor, por pereza, digámoslo así, se queda en que el estudiante simplemente responda bien unas preguntas porque es más fácil calificar así. Pero si nos quedamos en la significación y no lo invitamos a que cumpla el proceso para que construya sentido, nunca vamos a tener individuos con pensamiento crítico. Por eso la siguiente es promover el pensamiento crítico. Reconocer la lectura y la escritura como procesos sociocognitivos, históricos, contextuales, ¿no? Comenzamos hablando de la lectura y la escritura como procesos cognitivos que tienen dos tipos de razonamiento para que entendieran todo este proceso de pasar por una escalera de pasos y no llevarlo de una vez a que tenga lectura crítica o pensamiento crítico, pero también humanicen el proceso, lo que hablábamos. El contexto de todos los que leemos y los que escribimos no es el mismo.
¿no? Entonces, tenemos que humanizar también el proceso, a ver si el problema del chico no está en la construcción de sentido como tal, sino es que definitivamente en su casa no tiene un contexto adecuado para hacerlo. Aprovechar todos los recursos que tenemos a mano, ¿no? En nuestro día actual, pues ya tenemos muchos más recursos y digitales, pero lo cierto es que si no los tenemos, pues aprovechemos las vidas, las experiencias, los objetos que tenemos en el salón, la tradición oral de nuestro país. A todos nos enseñaron canciones, rimas, fábulas, así que no podemos decir que es que si no tenemos un libro nos quedamos varados. Fomentar el aprendizaje colaborativo, por lo que ya les decía que esa construcción de sentido, si bien es individual, se enriquece tremendamente cuando se hace a nivel colectivo. Y adaptémonos al cambio, ¿no? Las redes sociales, las tecnologías llegaron para quedarse y a los estudiantes les llama mucho la atención. Entonces, aprovechemos eso para engancharlos y mostrarles que realmente la lectura y la escritura hacen parte de nuestra vida, lo queramos o no. Muchas gracias por su tiempo, profesores. Espero que esta discusión y construcción compartida de conocimiento pues haya sido interesante para ustedes.